Estamos a 7 minutos de las 9 de la mañana y vamos a ingresar en uno de los temas que todos los años tratamos en Arriba Gente y que sigue siendo un profundo tema de preocupación cuando comienzan a llegar las temporadas invernales. Es cierto que este otoño tuvo temperaturas muy bajas, de alguna manera el frío se nos adelantó y ya comenzamos a tener lamentablemente noticias que están vinculadas a la mala utilización de los elementos de calefacción, a la falta de mantenimiento de esos elementos de calefacción o bueno, muchas veces a la improvisación que hacemos en casa para tratar de estar lo más calentitos posibles. Entre situaciones de incendio, situaciones de intoxicación, es buena la oportunidad y por eso queremos agradecerle mucho al director nacional de bomberos, al comisario mayor Ricardo Riaño, que esté esta mañana con nosotros para hablar de este tema. Bienvenido, un placer realmente tenerlo esta mañana en Arriba Gente. Buenos días a todos, muchas gracias por permitirme estar con ustedes y pregonar lo que nosotros siempre decimos, la prevención, que es fundamental para todo esto, ¿no? Evidentemente que sí, porque volvimos a tener ya con los primeros fríos unas cuantas situaciones vinculadas a diferentes tipos de mal usos o, como decía yo recién, temas de mantenimiento, distracciones a veces, imprudencia otras veces. ¿Cómo venimos ya en este año? ¿Preocupan las situaciones que hemos tenido con los primeros fríos? Bueno, a la fecha ya llevamos 5 personas fallecidas a razón de estas situaciones y tenemos 2 personas internadas en el SENACE con 80% de quemaduras en su cuerpo, que es un detalle no menor, ¿no?, que hay que tener en cuenta y nos preocupa muchísimo los números estadísticos. Del año 2020 fueron 49 fallecidos, el 2019 también, los 2 años se repitió el número y bueno, el 2021 ya, como les decía, 5 fallecidos a la fecha. Es preocupante por las actitudes humanas imprudentes que han suscitado. Es recurrente la utilización de acelerantes para alimentar una estufa en un hogar de leña de una casa familia. Ha sucedido frecuentemente y son acciones que permanentemente estamos aconsejando y recomendando a la gente que no se realicen. El utilizar nafta, querosén, elementos inflamables para alimentar o avivar un fuego de una estufa es sumamente peligroso. Ese fuego se torna en una deflagración que puede tomar la ropa, las prendas de la persona y posteriormente incendiarse, bueno, y con las consecuencias que ya hemos tenido, personas gran quemadas y algunos fallecidos, ¿no? Director, quiero agregar algo porque obviamente lo más duro es el fallecimiento de una persona o a veces las mutilaciones o las cicatrices de por vida que quedan de esas quemaduras. Pero aparte de eso, hemos tenido muchos sucesos de personas con incendios con pérdidas totales. Es decir, se han salvado los ocupantes de esa vivienda, pero con la pérdida total de todo lo que tenían dentro. Exactamente, han ocurrido muchas situaciones relacionadas a eso, las pérdidas totales. Hemos tenido intervenciones importantes de esa naturaleza que, por supuesto, el bien mayor es la vida y bueno, se han salvado, pero las pérdidas han sido totales, como dicen ustedes, y realmente también hemos tenido casos menores de quemaduras de orden menor, pero también se incrementa ese número, nos preocupa muchísimo y todo relacionado a actos humanos que no son los adecuados para manejar o manipular un elemento de calefacción o a la hora de tener que instrumentar el encendido de una estufa a leña. Ahí está. ¿Cuáles son las acciones más frecuentes que provocan siniestros? Y las acciones más frecuentes, como les decía, es la utilización de acelerantes en las estufas a leña, que eso es muy recurrente, que la gente lo haga. Está totalmente comprobado y nosotros ya hemos hecho algunos tipos de tips, videos pequeños para que la gente vea las consecuencias que produce el volcar un acelerante como ser nafta, querosén sobre un fuego, la deflagración que eso provoca y que el fuego, por supuesto, pueda propagarse hacia la persona misma y tomar fuego sus prendas y resultar con quemaduras graves y hasta sobrevenir la muerte posteriormente. No nos olvidemos que 80% de una persona con quemaduras es poco probable o el porcentaje de probabilidad de que esa persona sobreviva es muy bajo. Entonces digo, después de las quemaduras sobreviven las infecciones, las quemaduras de vía aérea son otro detalle no menor, que también la recuperación de esa quemadura lleva mucho tiempo y muchas veces no sucede. Entonces, vamos a decir, la acción posterior de quedar internada la persona en un centro nacional de quemado con un porcentaje alto de
de quemaduras, el porcentaje de sobrevida es muy bajo. ¿Qué pasa con la inhalación de gases tóxicos, monóxido de carbono? En las últimas horas tenemos que lamentar el fallecimiento de una mujer de 32 años en San Carlos. ¿Cuán frecuentes son estos accidentes? Bueno, ese es otro detalle también no menor, que hay que tener mucho cuidado, que todo elemento de calefacción que tiene una combustión, una llama al descubierto, tiene que tener una buena alimentación de oxígeno. ¿Qué quiere decir eso? Que no podemos cerrar toda la habitación. Es contrario a lo que realmente sucede, porque la persona quiere siempre cerrar el ambiente para calefaccionarse, pero siempre tenemos que tener la prevención o la precaución de dejar una endija o una abertura, algo que permita el ingreso de aire cuando utilizamos ese tipo de elemento de calefacción. Porque ¿qué sucede? Se torna una combustión incompleta, eso consume todo el oxígeno del ambiente y esa misma llama empieza a desprender lo que nosotros llamamos el monóxido de carbono, que es un gas sumamente letal, es inoloro, incoloro, insípido, no se puede detectar. La persona entra en un estado de somnolencia en el cual pierde el conocimiento y a los pocos minutos sobreviene la pérdida de la vida, por supuesto, ¿no? Acciona muy rápidamente ese gas y es consecuencia de eso, justamente, la falta de ventilación en un ambiente con una estufa con llama al descubierto. Y me parece muy bueno para ilustrar a nuestros televidentes una serie de combinaciones en las que obviamente hay que aplicar el sentido común, pero además del sentido común, a ver qué recomendación puede haber. Es muy común que a la hora de ir a acostarnos, si tenemos un solo elemento de calefacción, vamos a poner un caso, una estufa a gas o una estufa eléctrica, lo que sea, traslademos ese elemento de calefacción hacia el dormitorio, o bien para calentarnos porque nos vamos a acostar, o en algunos casos dejarlo encendido durante toda la noche mientras dormimos. ¿Qué pasa en ese caso? No, eso es una acción sumamente incorrecta debido a que no tenemos un control sobre ese elemento de calefacción. Lo primero que nosotros pedimos es que haya una supervisión permanente de los elementos de calefacción cuando están encendidos. Ya sea cuando estamos durante el día en el hogar y nos retiramos, tenemos que apagarlo y lo conveniente es retirarlo hacia un lugar ventilado. Porque ¿qué sucede? Puede suceder que el equipo se apague por una falla o X motivos y siga emanando el gas de la garrafa, el GLP, que es el gas licuado de petróleo. Entonces eso genera un ambiente concentrado en gas y cuando llegamos a nuestro domicilio, encendemos una luz o accionamos cualquier elemento con una ínfima llama, podemos provocar lo que nosotros llamamos una explosión de ambiente. Y también, por supuesto, nunca dejar una estufa prendida dentro de un dormitorio cuando nos vamos a acostar por dos motivos. Por la emanación propia del gas que puede ser que ocurra o puede también producirse, que es muy factible, el consumo del oxígeno en el ambiente y el desprendimiento de monóxido de carbono y la persona pasa de lo que nosotros le llamamos de un sueño a otro. No lo detecta, no lo puede de ninguna manera prever y eso lo que corresponde en ese caso es apagar la estufa y sacarla a un lugar ventilado para evitar todo tipo de posibilidades de estas ocurrencias. Voy con algo muy de abuela, ¿no? Pero yo lo recuerdo como una cosa que era muy común. Decir que para dejar un elemento de calefacción, especialmente aquellas especies de estufas que traían como una suerte de parrillita, se ponía algún recipiente con líquido, generalmente con algunas hojas de eucaliptus o de lo que fuere, porque supuestamente ese vapor, además de dar un buen aroma, servía para que evitáramos la muerte durante la noche si la estufa se llegaba a apagar. Locura total. Es un hecho muy recurrente que lo hagan. Todavía es un costumbrismo que existe con la hoja de eucalipto, que es muy frecuentemente que la utilicen para eso, ¿no? Pero no, realmente es muy peligroso por la llama al descubierto, la combustión incompleta que se puede generar en el elemento de calefacción, la emanación de monóxido de carbono y también, por supuesto, si hay una fuga de gas, también intoxica. Y la posibilidad de que el líquido se seque y que se siga quemando el metal, que sabemos algunos de esos metales son mortales. No, por supuesto, el desprendimiento de gas del metal en ese tipo de instancia genera también otro gas, que es el gas cianhídrico, es sumamente letal y que se le suma al otro gas que es el monóxido de carbono. Entonces ahí tenemos dos gases letales que están accionándose y bueno, es un riesgo potencial sumamente
que hay que considerarlo, ¿no? No se ¿Cómo puede. podemos advertir que la llama no está siendo saludable o que hay falta de oxígeno? Se dice que si se pone azul, en la pequeña llama, por ejemplo, de la estufa a gas o otro tipo de estufa de combustión. La llama con una buena alimentación de oxígeno es una llama azulada, y la llama con un bajo porcentaje de oxígeno se torna una llama amarillenta, que es lo que normalmente cuando nosotros ponemos una olla de aluminio sobre una hornalla, vieron que la olla adquiere una carbonización, un hollín. Eso es una llama incompleta, una llama con bajo porcentaje de oxígeno. La llama azulada, la llama en esas condiciones no genera ningún problema porque es una combustión completa, pero cuando ya se torna amarillenta es un riesgo porque estamos ante la presencia de bajos porcentajes de oxígeno. Usted hablaba de las pérdidas de gas también como otro de los peligros y algo también muy frecuente, ¿no? Porque en Uruguay es muy frecuente calefaccionarse con estufa a gas y lo usamos también para cocinar. ¿Qué cuidados, qué prevenciones hay que tener con los conductos, por ejemplo? Y hay que hacer un chequeo anterior al encendido de la estufa. Siempre es adecuado proporcionar con una especie de mezcla de agua y jabón en las conexiones de la garrafa para saber si hay algún burbujeo, alguna pérdida. Entonces, de esa manera, nunca acercar, por supuesto, un elemento con llama al descubierto, como ser un encendedor, una cerilla, no porque eso no sabemos el nivel de fuga que puede haber en el ambiente y puede tornarse lo que nosotros le llamamos una explosión de ambiente, si hay una fuga, una concentración de gas importante. Una explosión de ambiente, sabemos que hay un desplazamiento de una masa con presencia de fuego y puede generar un destrozo y las consecuencias son también importantes. Por eso que siempre se aconseja buscar las fugas con productos jabonosos, como detergente, algo mezclado con agua, que con una esponja lo podamos proporcionar sobre las conexiones de la manguera y de esa manera poder advertir si hay un burbujeo y alguna fuga. Hay que decir que está saliendo gas. Seguro. ¿Cada cuánto habría que cambiar las mangueras? Bueno, las mangueras tienen un periodo de vencimiento que está marcado exclusivamente en la manguera misma y tiene un periodo de vencimiento a los 2 años aproximadamente que se cambia y es conveniente hacerlo. Muchas veces eso no se tiene advertido y bueno, la manguera perdura por el tiempo de duración de la garrafa. Entonces, digamos que en eso vamos a... Por el comentario que acabo de escuchar recién y por el tono, eso es algo que a todos se nos pasa, ¿no? Sí. Yo no sé el tiempo que hace que no cambio una manguera y esto ya lo agrego a la cocina porque debe ser el mismo tema. Claro. Ahora estamos hablando de estufas, pero debe ser el mismo tema para una cocina. Muchas de esas mangueras que además soportan el calor del horno porque normalmente van por detrás de la cocina y están generando ese proceso de dilatación y enfriamiento durante muchísimo tiempo, ¿no? Por supuesto. Ese es otro detalle que hay que tener muy presente también con los elementos de calefacción, es la radiación calórica, porque a veces dejamos elementos combustibles, como ser un sofá, un sillón, muy próximo al elemento de calefacción y la distancia, el distanciamiento entre ese objeto y el elemento de calefacción permite que el elemento que se calienta llegue al punto que nosotros le llamamos punto de inflamación, que no necesita un contacto directo con el elemento que está emitiendo la radiación calórica y llega un momento que se prende fuego. Recordemos esas distancias. ¿A qué distancia debería estar el elemento combustible, digamos, de la fuente de calor? Y no menos de 2 metros, 2,5 metros, porque ¿qué sucede? Eso sucede y es una conducta también de nuestras abuelas, como recién hicimos el comentario, de secar ropa frente a la estufa, que dejamos y nos vamos a hacer mandados y dejamos la ropa secando y bueno, pierde el contenido de humedad, esa ropa sigue calentándose, precalentándose, hasta que llega a evaporar gases combustibles. Y en un momento dado, sin contacto con el elemento que está emitiendo la radiación calórica, ese elemento se prende fuego. Se prende fuego. ¿Sabe que nosotros, como parte de la comunicación con los televidentes, les pedimos que nos envíen fotos? Vero, que es muy friolenta, les pide en particular fotos de las estufitas a leñas prendidas. Y la realidad indica que no sé, pero en el 90 y pico % de los casos uno no ve chisperos en ninguna de esas estufas a leñas. Es más, lo que uno ve son parrillitas que se usan para aprovechar y calentar calderas con agua, inclusive alguien que está cocinándose alguna cosa y todo lo demás. Pero en general, estufas con chispero no vemos. ¿Cuál es la función del chispero en una estufa a leña y cuál es su importancia o su peligro de no tenerlo?
Bueno, la resta llama, como resta chispa, que nosotros le llamamos, es justamente la función que tiene es retener cualquier objeto incandescente que sea desprendido desde la estufa, que es frecuente que suceda por pequeñas microexplosiones que suceden con la leña. Entonces, ese objeto incandescente puede caer encima de una alfombra, próximo a un sofá o cualquier elemento combustible, y eso puede generar un inicio de un foco ígneo en el cual ya ha pasado, que se propaga fácilmente, digo. Esa es la función. Al colisionar la chispa, vamos a decir así, o el objeto incandescente contra la resta chispa, se apaga. Entonces, y evita también la proyección hacia el exterior. Y la utilización, que también es muy común de cuando nos vamos a acostar, la estufa a leña queda prendida. No. Siempre. Es que la estufa de leña... Es más, se le pone un trafoguero para que banque toda la noche. Sí, bueno, no, incluso me sumo, porque el otro día teníamos el testimonio de una mujer que habían perdido toda su vivienda por un incendio y había dicho que la estufa había quedado en cenizas en la noche, ¿no? Y de todas maneras había algo prendido que tomó fuego. Y bueno, eso puede suceder a razón de justamente lo que yo les digo, el efecto de la chispa que puede saltar hacia un objeto combustible próximo. Ahí las acciones correctas son no dejar nada próximo a la estufa y tener una restachispa. Entonces, de esa forma evitamos. Las estufas a leña en sí son muy seguras. Les puedo asegurar que realmente son una de las estufas, unos elementos de calefacción más seguros. Porque, ¿qué sucede? Los gases de la combustión normalmente se van por el caño de la chimenea y no tienen ningún efecto en el cual puedan tener posibilidades de intoxicación. Pero sí tenemos que tomar esos recaudos, el distanciamiento de los objetos que están próximos a la estufa y el arrestachispa para poder prevenir que no vaya a salir ningún objeto incandescente hacia afuera. ¿Cuáles son los métodos de calefacción más seguros? ¿Mencionaba estufa a leña, no sé, aire acondicionado? No quiero hacer una mala propaganda a los elementos de calefacción, pero digo, todos son seguros si los usamos adecuadamente, digo. Tanto las garrafas, las estufas a gas, la claro, pero muchas veces vemos que el factor calórica. económico termina siendo un determinante, ¿no? Las casas más precarias, con instalaciones eléctricas más precarias, son las que muchas veces terminan, digamos, pagando las consecuencias de estos malos usos. Los hogares con bajos recursos, posiblemente lo que yo siempre recomiendo, la Dirección Nacional de Bomberos en sí recomienda es no utilizar braseros y ese tipo de elementos que ya de por sí están emitiendo monóxido de carbono en forma natural. Eso sí es totalmente inapropiado, inadecuado y muy peligroso. El año pasado, si mal no recuerdo, en Ciudad del Plata murieron dos niños de 14 años que estaban jugando al play por tener un brasero para calefaccionarse en el interior de su dormitorio. Y bueno, lo encontraron fallecidos a razón de la inhalación de monóxido de carbono. El brasero emite monóxido de carbono en forma natural, porque no es una combustión completa. Es brasa que está emitiendo en forma natural monóxido de carbono. Ahora tenemos una oferta y la pregunta viene a cuento de si tenemos que verificar algo en los elementos que compramos para saber si está autorizado o no está autorizado. Pero tenemos una oferta muy completa de iniciadores de fuego, diferentes tipos de leñas como compactadas que nos aseguran que vamos a tener más rendimiento y más calor, la utilización del carbón. Es decir, hay muchísimos elementos que si uno va hoy a diferentes superficies grandes, encuentra que hay como una variedad de cosas para meter adentro y quemar, y que a veces por comodidad, por limpieza, por tamaño o por lo que fuere, tendemos a sustituirlo para meterlo dentro de, por ejemplo, las quematuti. Todos esos elementos pasan controles de bomberos para que lleguen hasta las góndolas de los diferentes supermercados o comercios donde los compro. No. La Dirección Nacional de Bomberos no hace controles sobre ese tipo de equipamiento. Lo que sí hacemos sobre las medidas de protección contra incendio. Por normativa tenemos la potestad y la facultad de hacerlo a los elementos de protección contra incendio, pero no equipos de calefacción, equipos de ese tipo justamente de elementos para poder introducir dentro de la estufa. No hacemos ningún control de eso, no nos corresponde. O sea que lo bueno no sería para el usuario andar improvisando si no conoce lo que va a poner a quemar, por decirlo de alguna manera. Cada elemento de calefacción tiene, que nosotros siempre recomendamos también su instructivo, su manual de uso, y eso es muy importante, que casi nadie lo hace también, es un tema no menor, leer los instructivos y las medidas de seguridad de ese equipo, ¿no? Si lo utilizamos en la forma adecuada y leemos los instructivos y las medidas de seguridad,
es poco probable que nos sucedan las cosas que nos están sucediendo ahora en este momento. Lo mismo también quiero hacer a colación al tema de los calientacamas. Los calientacamas son mal utilizados porque la persona es calientacamas, es para calentarlo y apagarlo. No acostarse con él funcionando. No, hemos tenido incidentes muy importantes con pérdidas de vidas por el tema de acostarse con el calientacama conectado y encendido. Entonces es un calientacama, como lo dice la palabra. No podemos dejarlo encendido y tampoco es conveniente dejarlo conectado a la corriente eléctrica, porque eso sabemos que tenemos circuitos internos en el cual puede fallar y producirse una combustión dentro de la guata del calientacama. Usted sabe que esta es una polémica que se da en este programa porque yo tuve una mamá muy aprensiva que desde muy niño, por la precariedad con la que nosotros vivíamos, solía siempre ponerme, digamos, todos los miedos que usted se pueda imaginar con respecto al tema fuego, electricidad, etcétera, etcétera. El solo hecho de estar sobre algo que está enchufado al 220, a mí ya me generaba la sensación de peligro. Porque más allá de que nos aseguren de que hay interruptores que cortan la electricidad o lo que fuere, cuando usted habla de incidentes con calientacamas y con pérdidas de vida, ¿a qué se refiere? ¿A que se produce un foco ígneo? ¿A que hay una descarga eléctrica? ¿Qué ha sucedido? Y ha sucedido las dos cosas. Se han incendiado o prendido fuego los calientacamas, propiamente dicho, por una falla eléctrica en el mismo, porque los circuitos y conexiones que tiene el calientacama se sobrecalientan, se recargan, generan la temperatura de ignición suficiente y se han tomado fuego los calientacamas por dejarlo encendido más del tiempo debido. Y también tenemos que tener en cuenta que no siempre el calientacamas está en las condiciones ideales. ¿Qué quiere decir? Puede ser que venga un niño y se ponga a jugar arriba del calientacama y hace o genera una falla en los contactos internos del calientacama, los conductores eléctricos, y eso puede generar, posteriormente lo conectamos y hace un chisporroteo, un cortocircuito, un recalentamiento, y eso sobreviene posteriormente una combustión, ¿no? Hemos tenido casos en Paysandú, hace un par de años falleció una pareja de ancianos con un calientacama que no se quemaron, pero sí por una combustión muy lenta que se generó en el circuito interno del calientacama, inhalaron el monóxido de carbono por una combustión lenta y fallecieron por intoxicación. ¿En cuántos siniestros o eventos han tenido que intervenir este año por calefacción? Hablábamos de 5 fallecidos, pero intervenciones... Bueno, todavía no hemos hecho un estudio estadístico, pero ya debemos de estar superando más de las 50 o 60 intervenciones relacionadas a estos hechos. Digo. No tenemos porque los estudios los venimos haciendo, cerrando mes a mes y va evolucionando de forma muy rápida todas estas intervenciones y bueno, pero andamos en el promedio de los 50, 60 intervenciones desde marzo hasta la fecha, en la cual hemos tenido variables situaciones, ya les digo, de pequeñas quemaduras hasta 5 muertes, como se los detallé anteriormente, ¿no? ¿Puede ser un indicio de un posible cortocircuito, de una posible falla? Si utilizo un elemento para calefaccionarme eléctrico y cada vez que lo voy a desenchufar, ya sea porque lo voy a cambiar de lugar, de pieza o de lo que sea, ¿hay calor en el enchufe, ya sea en el enchufe o en la ficha? Los falsos contactos generan ese tipo de situaciones que son el recalentamiento del conductor eléctrico, el derretimiento de los materiales plásticos y sí se puede generar, por supuesto. Tiene que estar frío. Cuando yo lo paso, tiene que estar frío. Eso no puede tener temperatura. No necesariamente, no debería de generar temperatura porque está diseñado para que se conecte en un tomacorriente y no debería de generar temperatura si está realizando una buena conexión eléctrica. La mejor conexión eléctrica que existe, que lo inventaron los americanos, son los yucos. Vieron que conecta muy firmemente sobre la conexión y pocas veces genera esa condición del derretimiento del material plástico, el derretimiento del aislante, y esos conectores son muy seguros. Pero no siempre se dan que sean yucos, entonces a veces la conexión no es buena, pero igual de todas formas la conexión de un elemento de calefacción en un artefacto eléctrico no debería generar temperatura. Sí puede generarla cuando conectamos más de un artefacto eléctrico en un mismo conector. ¿Qué sucede? Eso insume una carga, una potencia eléctrica muy importante y eso sí aumenta la temperatura en la conexión. Y eso puede generar lo que nosotros le llamamos una sobrecarga eléctrica. Bien.
y un derretimiento. No poner muchos en un mismo conector. Y si utilizo una zapatilla, ¿pasa lo mismo? ¿Ese enchufe pasa a tener la misma carga o la zapatilla me genera el alargue, digamos, con varios conectores? No. Me genera un atenuamiento del calor. Los alargues están diseñados para soportar la carga que se le conecta normalmente. ¿Y qué sucede? Las instalaciones eléctricas domiciliarias y de los comercios siempre tienen elementos de seguridad que son las llaves térmicas o los disyuntores diferenciales. Digo. Si nosotros tenemos una sobrecarga eléctrica y el hogar está debidamente protegido con ese tipo de elementos de seguridad, lo más seguro es que salte la llave térmica y se accione mucho antes de que pueda ocurrir una instancia de una sobrecarga o un cortocircuito. Por eso que es muy importante, nosotros a veces decimos, los hogares tipo casa familia fueron diseñados para soportar cierta sobrecarga eléctrica. Si a ese hogar tipo casa familia yo le adiciono o lo condiciono con mucho más elementos que consumen energía, yo tengo que repensar o rediseñar o contratar un técnico, instalador, electricista habilitado para que me estudie a ver si este hogar soporta 3 aire acondicionado, microondas, heladeras y todo lo que yo le voy acondicionando y adicionando a lo que normalmente estaba diseñado. Eso hay que tenerlo en cuenta también, y no es un elemento menor, ¿no? La verdad que sí, la verdad que sí. Son todos elementos que se conjugan y si actuamos previsoramente, son elementos de seguridad que nos pueden permitir evitar la falla eléctrica, el cortocircuito y todos estos orígenes de incendio que ocupan un 60, 70, 80% de los orígenes de incendio también en los hogares tipo casa-familia, ¿no? Muchísimas gracias, ha sido muy amable por estos minutos. Hemos estado dialogando con el director nacional de bomberos, el comisario mayor Ricardo Riaño, en la mañana de Arriba Gente. Por favor, gracias a ustedes por permitirnos transmitir a la gente todo este tipo de información que muchas veces la desconocen y es muy importante. Muchas gracias. Muy bien, seguimos aquí en la mañana de Arriba Gente. Tenemos más para compartir con ustedes.